El título para hoy día es Vencer con el bien el mal. Recuerden que si les gusta esta presentación, visiten escuelasabatica.org y pongan me gusta. Y si quieren compartir, compartan esta presentación. Y también pueden bajar esta presentación de la misma página, escuelasabatica2000.org. Vencer con el bien el mal. Versículo de memoria, Romanos 12:2. Miren lo que dice. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos a leer este versículo empezando el versículo 1. Miren lo que dice Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Aquí el apóstol Pablo está empezando un nuevo capítulo y está empezando ahora la parte práctica de la vida cristiana. Hasta el capítulo 11 él había estado hablando de doctrina pura, justificación por la fe. ¿Cómo esa doctrina pura de la justificación por la fe se hace realidad en la vida práctica del cristiano? Ahora en el capítulo 12 él va a presentar cosas prácticas de la vida cristiana. Has sido justificado por Cristo y ahora ¿cómo debe ser tu vida? En primer lugar, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, ¿qué cosa? Que presentéis vuestros cuerpos. Lo primero que él ve es, su vida. Primero, sus facultades físicas, presenten su cuerpo. ¿Cómo? En sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Él nos está llevando al tiempo antiguo de Israel, donde los sacrificios debían ser absolutamente puros, bien presentados. Y entonces él recuerda eso y nos dice, su parte física, toda su parte física, tienen que presentarlo bien delante de Dios. En sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces no se olvida de nuestra parte física, de nuestras facultades físicas. Luego miren lo que dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro, ¿qué cosa? Entendimiento. O sea, son las facultades, ¿qué cosa? Mentales. O sea, el apóstol Pablo está viendo toda tu vida. Facultades físicas, facultades mentales, y para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Las facultades espirituales. Para que comprobéis, para que estés de cerca, para ver esa voluntad agradable a Dios. Entonces, para el apóstol Pablo somos un todo, como para toda la Biblia. Facultades físicas, mentales y espirituales. Toda tu vida tiene que estar consagrada ¿a quién? A Dios. O sea, tienes que desarrollar tu vida completamente. Miren lo que él dice en Colosenses 3:10. Y revestidos del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. O sea, el nuevo hombre completo, físico, mental y espiritual, tiene que ir creciendo conforme a la imagen de ¿quién? De nuestro Dios.
de nuestro Dios. Ahora el versículo 3 que continúa al 2, miren lo que dice. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Ustedes son nuevas criaturas. Están creciendo física, mental y espiritualmente a la imagen de ¿quién? De Dios. Están creciendo, están siendo perfeccionados, pero ahora cuidado. Cuidado, dice. ¿Qué es lo que tenemos que tener cuidado? Que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí mismo con cordura. Con cordura. ¿Cuál es esa idea? ¿Cómo debemos pensar de nosotros mismos con cordura? ¿Cuál es la idea del apóstol Pablo? ¿En qué está pensando? El apóstol Pablo está pensando en este crecimiento físico, mental y espiritual. Estás creciendo, pero ya, eres nueva criatura, eres nueva persona. Y tus facultades están siendo desarrolladas y te estás haciendo buen cristiano, pero cuidado. Cuidado que digas, yo soy el mejor. Cuidado. Entonces, miren lo que presenta Romanos 12:10. Lo que tenemos que hacer, amaos los unos a los otros como amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. No tengan más alto concepto de sí mismos, sino que piensen de sí con cordura. Prefieran primero los unos a los otros. Prefieran. Tengan en cuenta a los otros, no son ustedes solos. Miren lo que dice la Nueva Versión Internacional acerca de eso. Ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. No son una isla, no son solos, sino es toda la familia de Dios. Y tienen que estar con ellos. Luego dice Romanos 12:16, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. La lección decía con respecto a eso, que de todas las personas, los más humildes deberíamos ser nosotros los cristianos. Sobre todo porque cuando nos comparamos con Jesús, nos damos cuenta de quiénes somos. ¿Y por qué vamos a jactarnos? Decía la lección, ¿de qué podemos presumir nosotros? ¿De qué cosa? ¿De qué cosa nosotros como humanos podemos sentirnos orgullosos? Absolutamente de nada. Entonces esa es la razón por la que siempre debemos ser humildes. Dice la palabra de Dios, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Eso ayuda, como dice hermano, a esa cordura, ¿no? Esa amplitud, no solamente de vez en cuando, sino de todos los días debe ser esa actitud, ¿no? Amén. Que el Señor nos ayude especialmente a mantener ese estilo de vida espiritual, porque ya Cristo viene pronto. Y esta es la consecuencia de ser cristiano. Tienes tus facultades físicas, mentales y espirituales están creciendo, y esas facultades te están haciendo ver como un líder. Y eres un líder porque todos ven en ti un cambio. La cosa que ha pasado antes ya no es la misma, sino todos están admirados. ¡Wow! ¿Qué ha pasado con él? ¿Qué ha pasado con él? Algo ha pasado con él. Hay un cambio en la vida cristiana, en la vida del ser humano. Y cuando hay ese cambio, cuidado. Cuidado que te crezcas. Cuidado que te sientes que eres mejor que los demás. Sino dos cosas importantes. Prefiéranse los unos a los otros. Ten en cuenta a los otros. Y que no seáis sabio en vuestra propia opinión.
Y miren la cosa práctica que tiene el apóstol. Vamos a continuar en el versículo 3. Conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Te has hecho cristiano, estás creciendo y Dios te ha dado, ¿qué cosa? Un don. Dios te ha dado algún don, alguna cualidad que debes hacer crecer. Y hay algunas cosas importantes que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando estamos creciendo. Cuando estamos creciendo personalmente, tenemos que ver algo que tiene que ver con otras cosas que suceden a nuestro alrededor. Por ejemplo, miren lo que dice el versículo 4 y 5, Romanos 12, 4 y 5. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo ¿en quién? En Cristo. Y todos miembros los unos de los otros. No eres una isla, sino perteneces ¿a qué? A la iglesia. Entonces, este personaje que está creciendo en Cristo tiene una relación especial con la iglesia. ¿Qué tiene que hacer con la iglesia? ¿Qué tiene que hacer? Dice aquí, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Qué tenemos que hacer con la iglesia? ¿Cómo? Estar unidos, hermano, y ayudar con nuestros dones para la iglesia. Ayudar con nuestros dones para la iglesia. Miren lo que dice el apóstol Pablo en los versículos 6 al 8. Romanos 12, 6 al 8. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, vuelve a recalcar, no es tuyo. ¿Quién te ha dado? Alguien. ¿Y quién es ese alguien? Dios. Aquí lo mismo, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Quién repartió? ¿Quién te ha dado un don especial? Dios. Entonces tú que estás creciendo física, mental y espiritualmente, tienes algo que dar a la iglesia. Algo que dar a la iglesia. Y miren lo que continúa diciendo. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir. El servicio, un don de Dios. Sirva. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte con liberalidad. El que preside con solicitud. El que hace misericordia con alegría. Entonces utilicen sus dones. Entonces la primera cosa que el apóstol Pablo nos dice a nosotros, ok, has aceptado a Cristo y estás creciendo, tienes algo que ver con tu iglesia, tienes que hacer algo con tu iglesia, dentro de la iglesia tienes que ser activo, tienes que ver qué don te ha dado Dios, qué don te ha dado Dios. Has sido justificado por la fe, te has entregado a Cristo y ahora tienes algo que hacer con tu iglesia. ¿Por qué? Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo de Cristo. Tenemos que crecer juntos y tenemos que hacer todo lo posible para utilizar nuestros dones. Y no solamente con la iglesia. Miren lo que dice Romanos 12:10. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Bien, tenemos que ver en nuestra relación con otras personas. ¿Cómo debería ser nuestra relación con otras personas? Con las personas, con individuos. ¿Cómo? Prefiriéndoos los unos a los otros. Miren lo que continúa, el versículo 14, Romanos 12:14. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis.
¿Hay o no hay cambio? Ya eres nueva criatura, has aceptado a Cristo como tu Salvador personal, sigues el ejemplo de Cristo y ya no actúas de la misma forma. En relación con otras personas, si alguien te está haciendo mal, ¿qué cosa? Tienes que orar por esa persona para que haya cambio. Para que haya cambio. ¿Cómo actuamos con esas personas? Hay algunas otras cosas. Miren Romanos 12:15, ¿qué dice? Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Tiene que haber eso que llaman actualmente empatía. Tiene que haber algo que nosotros tenemos que dar a nuestros semejantes. Nuestra relación con otras personas. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Estamos creciendo juntos. Otra cosa importante, Romanos 12:17, miren que dice, no paguéis a nadie mal por mal. Si él me ha hecho eso, tengo que hacerle ¿qué cosa? Peor. Ya no. Si él te ha hecho eso, ora por él. No le pagues mal. Pide a Dios que le bendiga. Pide a Dios que le dé alguna cosa que pueda ayudarla y que luego esa persona también pueda aceptar a Cristo como su Salvador personal. Eso es lo que lleva a estas personas a Dios. Amén. Ese ejemplo, porque no se lo esperan. ¿Cómo es posible que yo le hice esto a esta persona y me responda, ¿verdad? Con bondad, con amor, me ayude cuando necesito ayuda? Y realmente eso fue lo que hizo Jesús. Amén. Y eso es lo que debemos seguir. Amén. Amén. Hay cambio. Esta persona que ha aceptado a Cristo tiene que cambiar con su relación con otras personas. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. La lección hablaba acerca de un punto importante acerca de la reflexión. Dice que nuestra relación con Dios se ve reflejada en nuestra relación con los demás. Amén. Entonces me quedé pensando, yo digo, wow, quiere decir que cuando nosotros actuamos mal con otros, quiere decir que nuestra relación con Dios no está muy bien, porque es lo que reflejamos. Amén. Amén. Y ahora, ¿por qué? ¿Por qué debemos actuar de esa forma? ¿Por qué debemos bendecir a los que os persiguen? ¿Por qué no paguéis a nadie mal por mal? Porque hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador personal, pero hay algo más. Miren lo que dice Romanos 12:19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino que dejad lugar a la ira ¿de quién? De Dios. No lo hagan ustedes. ¿Quién lo va a hacer por ustedes? Dios. Imagínense. Luego dice, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¡Wow! Nunca había pensado en eso. Si alguien te hace mal, ¿quién va a tener cuidado de ti? Dios. Si alguien te hace daño, ¿quién va a tener cuidado de ti? Dios. Alguien dice, o hay un dicho personal que dice, todo lo que se hace aquí, se paga. Todo lo que se hace en la tierra, se paga. ¿Y quién hace pagar? De acuerdo a eso, ¿quién? Si no dejar lugar a la ira de quién? De Dios. No tú. Tú has venido para reflejar el carácter de quién? De tu Creador. Para mostrar a Dios a las personas. Dios se va a encargar de que tú estés bien. Dios se va a encargar. Entonces, estás creciendo, tienes una relación con la iglesia, con las personas. Y ahora Romanos 13:1, miren lo que dice. Sométase toda persona, ¿a quién? A las autoridades superiores. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por medio de Dios han sido
establecidas. Tú tienes que tener una relación especial con las autoridades, no solamente con la iglesia, con las personas, sino con las autoridades. Y ahora tengamos en cuenta a Pablo en ese momento. Pablo, ¿dónde estaba viviendo? ¿En Roma? Roma. ¿Y cómo era la autoridad romana en ese momento? Cruel, el imperio romano era cruel. Era cruel, era difícil. Es inimaginable que Pablo hable de esta forma cuando él mismo estaba sujeto a las más sanguinarias acciones del gobierno. Y habla. Y él dice, aunque te estén haciendo mal, ¿qué? Tienes que estar pendiente de las autoridades. Continúa diciendo, miren lo que dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación. ¿Para quién? Para sí mismo. Esto es duro. Esto es duro a veces. Cuando hay momentos difíciles en nuestra nación o en el juzgado, cuando alguien está tratando de... tenemos un juicio y la autoridad ve que... No nos favorece. No nos favorece, aunque todo está bien. Aunque presentamos todo bien y vemos que la autoridad no sé qué ha recibido, pero favorece a la otra persona. Es difícil pensar en eso. Pero... miren lo que dice, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. El versículo 3, miren lo que dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, amén, sino al malo. Ahí está la clave del asunto. Dios les ha puesto ¿para qué? Para que hagan bien. Pero como en la Biblia, los reyes, de algunos reyes, ¿qué dice la Biblia? Dios les puso y dice, él no anduvo en la forma de Dios. O él anduvo de acuerdo a lo que Dios hizo. Ellos se desvían, ¿qué vamos a hacer? Ahora la pregunta es, ¿quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. ¿La clave qué? Vive de acuerdo a las leyes. Si estás viviendo de acuerdo a las leyes, no vas a tener muchos problemas ¿con quién? Con la autoridad. Si te rebelas de las leyes, ahí sí tienes problema, y eso es lógico. Y eso es lógico porque si estamos conduciendo y dice 60 millas o 60 kilómetros por hora, debemos ir a 60 kilómetros por hora, un poquito más, un poquito menos, no importa. Pero si te vas 20 kilómetros o 20 millas más alta y estás en 60 a 90 millas, tienes problema. Tienes un ticket de salida. ¿Por qué? Porque no estás haciendo lo bueno y tendrás, ¿qué cosa? Consecuencias. O sea, la realidad del apóstol Pablo dice, las autoridades han sido puestas por Dios. Y sabemos si ellas van a obedecer o no van a obedecer, ya es su problema de ellos. ¿Quién va a tenerla en cuenta? Dios. Lo bueno es que tú como miembro de Jesucristo, como has aceptado a Jesucristo como tu Salvador personal, camines de acuerdo a las leyes. ¿Y qué pasa si no caminas de acuerdo a las leyes? Romanos 13:14. Porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, ¿qué? Teme. Porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace ¿qué cosa? Lo malo. Romanos 13:5 luego dice, por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino ¿por qué? Sino también por causa de la confianza.
ciencia, sino también porque eres cristiano. A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. El cristiano tiene que ser el mejor ciudadano del país. Ahora tenemos esa relación con la iglesia, con las personas, con las autoridades, y las autoridades hablan de ley. ¿Sí? Y miren lo que dice Romanos 13:8. No debáis a nadie, ¿qué cosa? Nada, sino el amaros los unos a los otros. Porque el que ama al prójimo, ¿qué ha hecho? Ha cumplido la ley. Otra cosa importante es nuestra relación con la ley de Dios. Si esta autoridad está contra la ley de Dios, es bueno obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero ¿por qué la ley es importante? ¿Por qué la ley es importante? Romanos 13:9, que no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, Dios es amor, y el reflejo del amor tiene que ser obedecer a ¿qué cosa? La ley. La ley. ¿Y qué? Y toda la ley dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué está haciendo Pablo? Pablo está expresando lo que dice Levítico 19:18. ¿Qué decía el Antiguo Testamento? Lo mismo. Levítico 19:18. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso es lo que decía. O sea, todo lo que dice la Biblia tiene que ver con amor. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Dios es amor. Ahora, si nosotros estudiamos el versículo 8, el versículo 9 y Levítico, nosotros vemos algo especial del amor. ¿Qué tiene que ver el amor? ¿Con qué tiene que ver el amor? ¿Qué de especial tiene? ¿Qué de especial tiene? Si vemos Levítico 19:18, Romanos 13:8, ¿qué de especial? ¿Cuándo se refleja ese amor? Romanos 13:10 dice: el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Amén. Entonces tiene que ver con nuestra relación, especialmente cuando, miren lo que dice aquí: no debáis nadie a quién, a nada. ¿Qué dice aquí? No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. O sea, especialmente cuando nuestra relación con otros no está tan bien. Especialmente cuando nuestra relación con otros está, ¿qué cosa? Tambaleando. Está en problema. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué todo eso? Por el versículo que nuestro hermano leyó. Y eso dice Romanos 13:10. El amor no hace mal al prójimo. Si tu relación está tambaleando, si tienes algún problema con las personas, con las autoridades, con la iglesia, si tienes algo especial, lo importante es ¿qué cosa? Amar. Lo importante es el amor. Así que el cumplimiento de la ley, ¿qué cosa es? Es el amor. Es el amor. Algo que siempre, o sea, me pone a pensar en amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, Dios pone amor en tu corazón y empiezas amándote a ti mismo, Amén. Respetando tu cuerpo, o sea, tratándote bien a ti mismo, y luego entonces puedes tratar y amar a los demás. Amén. Es como un proceso. Así es.
Si Dios nos da esa salvación, si Dios nos da esa fe, como dice mi hermana, si estamos creciendo física, mental y espiritualmente, Dios nos llena de amor, nos amamos a nosotros mismos, eso se refleja en la relación que tenemos con la iglesia, las personas, las autoridades y la ley de Dios. ¿Por qué? Porque refleja, sois, ¿qué cosa? Luz. Nos damos cuenta cómo el apóstol Pablo en una forma práctica ahora nos dice, esta es la vida cristiana. Esta es la vida cristiana. Y finalmente tenemos este versículo, miren lo que dice Juan 14:15. Si me amáis, guardad, ¿qué cosa? Mis mandamientos. Tiene que reflejar el amor de Dios. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Eso es todo. Eso es todo en la vida cristiana. Y si guardamos sus mandamientos, si nuestra vida está así, en esa forma, estamos progresando junto con la iglesia, las personas, las autoridades y la ley, miren cuál es la consecuencia. Romanos 13:11, miren lo que dice. Y esta palabrita es clave. Y esto, refiriéndose a todo lo que ha dicho el apóstol Pablo. Has aceptado a Cristo, estás creciendo con la iglesia, con las personas, las autoridades, la ley. Y esto, ¿qué va a pasar? Conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño. Y hagan todo esto por una cosa especial. ¿Cuál es esa cosa especial? ¿Qué está viniendo? Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Y ahora todo eso tienes que actuar de esta manera. ¿Por qué? Porque tu salvación está cerca. Porque Cristo está cerca. Cristo está cerca y Él quiere encontrarte de esta manera hermosa. Que estás teniendo una buena relación con tu iglesia, con las personas, con las autoridades, con la ley. Él quiere encontrarte de esa manera, porque la salvación para ti está cerca. Para ti está cerca. Miren lo que dice Romanos 13:12. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. La noche está avanzada y se acerca el día. Tenemos que desechar las tinieblas, todo lo que hemos hecho antes malo, y ahora vistámonos de ¿qué? De una nueva experiencia. De una experiencia que va a iluminar ¿qué cosa? El mundo. Va a iluminar a nuestras personas. Romanos 13:3 y 4 dice: andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en injurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestíos del Señor Jesucristo. Estén en una relación con Cristo, vístanse de Cristo y no proveáis para los deseos de ¿qué? De la carne. Todo esto tiene que ver con esta palabra clave, la segunda venida de Cristo. Está cerca, dice. ¿Cuál va a ser tu decisión como vida cristiana? ¿Cuál va a ser tu decisión como cristiano? ¿Vas a estar todavía en las tinieblas o vas a reflejar el amor de Cristo a tu iglesia, a las personas, a las autoridades, con tu relación con la ley y pensando en la segunda venida? ¿Cómo va a ser tu vida cristiana? ¿Estás esperando la venida de Cristo? ¿Realmente esta es una experiencia que sientes que está cerca? Entonces, ¿cómo te vas a relacionar? ¿Cómo va a ser tu relación con Cristo? Mis hermanos, ojalá que escuchemos diariamente la voz de Dios que dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Que Dios nos bendiga y que nos ayude a crecer para esperar a nuestro Señor Jesucristo.